Muchas gracias, Roberto y Mauricio. El tema que me ha tocado discutir es miocardiopatías y arritmias. ¿Cuándo debo pensar en la miocardiopatía arritmogénica? Como ustedes saben, yo soy un apasionado de la mitología griega y siempre procuro tratar de encontrar una referencia de cómo podemos aprender del conocimiento antiguo. Cuando Teseo derrota al Minotauro, recibe como premio a la hija del rey de Micenas, y ella es Ariadna. Ella sale con su nuevo esposo, pero por razones que no se explican bien, Ariadna es abandonada en la isla de Naxos. Con el transcurrir del tiempo, ella se convertiría en la esposa de Baco o de Dionisio para la mitología romana. La pregunta que quisiera eh, establecer es si la cardiomiopatía ritmogénica fue olvidada por el cardiólogo en la isla de Naxos, ya que aquí se olvidan muchas cosas que pueden parecer preciadas para nosotros. La historia de la cardiopatía ritmogénica comienza en realidad en la década del 80. La primera descripción de 24 casos denominados como displasia del ventrículo derecho asociaban la presencia de arritmias ventriculares importantes que comprometían la vida, pero que estaban relacionadas con dilatación de las cavidades derechas. Cuidado, que las descripciones iniciales están basadas también en información de las placas radiológicas, de la ecocardiografía en modo M y en algunos casos con los estudios anatomopatológicos. El transcurrir del tiempo nos hizo ver y entender que esta era una asociación entre arritmias y cambios morfológicos, en especial del ventrículo derecho, relacionadas con la alteración de la unión celular, los desmosomas, lo que terminaría originando cambios o disfunción de las propiedades mecánico-eléctricas en el miocardio. También habíamos entendido en el transcurso del tiempo que estos cambios de las uniones celulares explicarían muchos de los eventos arrítmicos del paciente. Sin embargo, hemos ido aprendiendo de que los fenómenos arrítmicos no solo se deben a las alteraciones de los cromosomas, sino también a la expresión intracelular de muchos factores que favorecen la adipofibrogénesis y también la disfunción de los canales iónicos, siendo uno de ellos, de los tantos estudiados y mencionados, los canales de sodio, que establecen, como veremos posteriormente, incluso conexiones con distintas canalopatías, siendo una de ellas el síndrome de Brugada. Fue más o menos 10, 12 años posteriores a las primeras descripciones que el mundo trató de encontrar consensos diagnósticos. Aparecen los criterios, los primeros criterios diagnósticos, y estos se basan en información proporcionada por grupos de población con enfermedad muy avanzada o que había tenido complicaciones importantes. De hecho, estos eran sobre todo criterios cualitativos. En el año 2010 aparece el consenso europeo de una serie de criterios, los criterios modificados para el diagnóstico de la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Por primera vez comienza a hablarse de una cardiomiopatía no restringida solo a la displasia. Aquí ya se incorpora información de la resonancia magnética, una serie de criterios que nos establecen ahora diagnósticos basados en principios cuantitativos que además incluyen a la genética. Está claro que con estos nuevos criterios diagnósticos manteníamos la importante especificidad de lo que teníamos ya desde la década del 90. Sin embargo, un pendiente para todos era que la sensibilidad no se conseguía lograr mejorar. De hecho, el subdiagnóstico, debido a que no teníamos todavía una caracterización tisular adecuada, era una piedra en el zapato. Yo les planteo una pregunta en base a dos casos de la vida real. Esta es una adolescente, una mujer de 15 años, quien tiene una evaluación por episodios de presíncope con síntomas neurovegetativos, la mayor parte de ellos, a repetición, y que viene con el papá que es portador de un marcapaso cardiodesfibrilador porque se le ha hecho el diagnóstico de una cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Tiene un electrocardiograma en el cual
Es claro que resalta la presencia de las ondas T negativa precordiales que llegan hasta V4 o V5, pero que involucran también la pared inferior con complejos QRS pequeños. Las monitorizaciones electrocardiográficas no encuentran arritmias sostenidas, pero una cantidad de extrasístoles caracterizadas por complejos QS en las derivadas inferiores e imagen de bloqueo de rama derecha. Este es otro paciente varón de 14 años en evaluación por episodios de síncope a repetición y que presenta además disnea. Dentro de los estudios de imágenes se muestra dilatación importante de las cavidades derechas, presencia de alteraciones electrocardiográficas y en el estudio de cromosomas, dos cromosomas Y. Este es un supervarón a quien se le hace también el diagnóstico de una cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Estos dos pacientes son típicos para la presencia de una cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Las fases de evolución de esta cardiomiopatía se caracterizan primero por una etapa prehistológica, en el momento del nacimiento, en el cual todavía no se pueden objetivar cambios con los medios que disponemos en el momento actual. Luego ingresamos a una fase preclínica, donde ya se evidencian cambios histológicos con reemplazo fibrograso. Ingresamos posteriormente a una fase presintomática, donde ya se pueden observar cambios a nivel eléctrico. Es donde ya se presentan arritmias cardíacas. Y finalizamos con una fase sintomática asociada a la presencia de las arritmias y por supuesto también a los efectos hemodinámicos de los cambios estructurales a nivel de las cavidades cardíacas. Si bien las arritmias ventriculares van a ser más complejas en la fase sintomática, incluso la muerte súbita puede ser observada en las fases preclínicas. Y esto nos hace entender, haciendo un resumen o un bosquejo más simplificado de lo que puede ser la cardiomiopatía ritmogénica, que la fase eléctrica precede a la fase estructural y que los eventos fatales complejos se pueden ver en ambas fases. Esta es una diapositiva muy interesante. Tengo que reconocer que es el producto científico del doctor Roberto King, a quien le he pedido su autorización, pero que me permite resumir muy bien cuál es la intención de esa presentación. Y es interesante que muchas descripciones hablan de infiltrados linfocitarios a nivel del tejido miocárdico, patrones inflamatorios a nivel del tejido miocárdico, en personas en las cuales se les ha descartado la presencia de un componente infeccioso, pero que sin embargo tienen genética de cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y han tenido la mayor parte de ellos eventos ventriculares o arrítmicos fatales. ¿Cómo viene el paciente con cardiopatía ritmogénica clásica? Viene con extrasístoles ventriculares. Se establece que el criterio diagnóstico puede ser 500 o más en 24 horas y viene con arritmias con un patrón eléctrico muy característico. Imagen de bloqueo de rama derecha, presencia de complejos QS en las derivadas inferiores o un eje superior. Sin embargo, este tipo de cardiomiopatía debe ser sospechado en pacientes que tienen palpitaciones o síncope con el ejercicio, que hayan sobrevivido a un evento fatal durante el ejercicio o que tengan arritmias ventriculares con las características que ya les he descrito. Es en el año 2019 que un comité de expertos que incluye a nuestros representantes de la Sociedad Latinoamericana de Arritmias, doctor Roberto Keegan a la cabeza, establecen unos criterios que nos dan mucho más luz de cómo enfocar este tipo de pacientes. Uno de los primeros grandes logros, es definir a la cardiopatía ritmogénica como un desorden del músculo cardíaco de tipo arritmogénico, pero que no es explicado ni por isquemia, ni por hipertensión o enfermedad valvular. Y el espectro se amplía mucho más porque las arritmias no se restringen al componente ventricular, sino que también van a involucrar a la fibrilación auricular y a los trastornos o alteraciones de la conducción auriculoventricular. Este mismo consenso llama la atención de las distintas expresiones fenotípicas de cardiopatía ritmogénica, en las cuales puede haber aquellas derivadas de alteraciones genéticas bien conocidas,
y un grupo de enfermedades como la miocarditis, la enfermedad de Chagas, importante para nuestra sociedad, o la amiloidosis, que al final van a expresarse como cardiopatías arritmogénicas. Es interesante cómo el grupo genético hoy podría ser distinguido en variantes que van a influir sobre la expresión izquierda y derecha de los ventrículos, con y al final evolucionando con vías comunes, que no son sino la alteración no solo de los desmosomas, sino de todo el conjunto mecánico eléctrico que permite la interacción de la célula miocárdica. Hoy también hemos encontrado que las alteraciones genéticas en los desmosomas pueden explicar hasta la mitad de las formas arritmogénicas en cardiomiopatía. Sin embargo, hay formas no desmosómicas hasta en un 30% y hay un componente hasta de un 20% en el cual no podemos establecer una causa. También hemos encontrado en los últimos años que aproximadamente un sexto de los pacientes que van a empezar a expresar la enfermedad son adolescentes, son jóvenes y tienen pocos síntomas o poca expresión eléctrica. Y ni qué decir de aquellos eventos fatales en deportistas en los cuales se ha descrito importantes cambios a nivel del tejido miocárdico del lado izquierdo, siendo enfocados como cardiomiopatías arritmogénicas no derechas. En el año 2019 y luego en el 2020, el doctor Corrado presenta un nuevo enfoque de lo que serían los criterios que ellos denominarían de Padua. ¿Hay conflicto? ¿Hay controversia? Yo diría que no. En realidad son trabajos de expertos que lo que nos tratan de hacer es a mejorar nuestra sensibilidad en el diagnóstico. Estos criterios de Padua incorporan nuevas variables en lo que es la función de la resonancia magnética y comienzan a establecer criterios bastante específicos para la resonancia. De hecho, nos permiten optimizar nuestra sensibilidad a valores que antes no habíamos tenido, como un 80 o 90%, considerando ya la resonancia como una estrategia que podía permitirnos descartar la enfermedad. Resaltan, llaman la atención de la importancia de los criterios electrocardiográficos reconocidos por el consenso del 2019 y permiten también establecer hallazgos que podrían sugerir el compromiso del lado izquierdo, como lo que se observó en nuestra paciente adolescente, donde las derivadas inferiores tenían un compromiso. Este consenso de Padua está confirmando, avalando que la evaluación de estos pacientes debe ser integral, desde una historia clínica adecuada, los antecedentes, los hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos que nos lleven a una sospecha clínica de cardiomiopatía. Si esa sospecha es clara, ellos plantean el rol de los estudios moleculares, genéticos, porque de allí, con positividad, podremos establecer si esta es una enfermedad dependiente de desmosomas o no dependiente de desmosomas, y podremos también enfocar el screening familiar. Hoy día tenemos claro que las formas derechas cumplen con criterios bien establecidos por los consensos, que existe un componente de enfermedad biventricular y que el componente izquierdo, a sugerencia de los criterios de Padua, tendría que implicar la asociación de hallazgos a nivel genético molecular. Ambos criterios no entran en conflicto, lo que hacen es optimizar la sensibilidad de los diagnósticos, nos llaman la atención de que debemos retirarnos de la cabeza que la cardiopatía ritmogénica solo compromete el ventrículo derecho y de hecho deberíamos tener muchísima más precisión diagnóstica en buscar aquellos casos del lado izquierdo confundidos como por ejemplo con cardiopatías dilatadas idiopáticas en los que en realidad estamos enfrentando una cardiomiopatía ritmogénica. No, el cardiólogo no olvidó nada en la isla de Naxos. De hecho, aquí se describieron los grupos familiares en los cuales se encontraba queratosis palmoplantar, cabello en lanugo y arritmias ventriculares que hablaban de cardiomiopatía ritmogénica que iba más allá del corazón. Luego vendrían las descripciones de Carvajal y una vorágine de información que nos entendió que esta enfermedad es mucho más compleja de lo que habíamos considerado hasta ahora todos nosotros. Muchas gracias por su atención
Muchas gracias por la invitación del comité y encantado de estar con buenos amigos. Rodrigo, un abrazo, nos vemos nuevamente a la distancia. Muchas gracias.